De un tema que, como decía al inicio del programa, y lamentablemente ha pasado desapercibido para los grandes medios de comunicación de nuestro país, con la excepción, debo decir, de Crónica TV. Y para ello hemos convocado a Humberto Podetti. Humberto es profesor de Cristianismo y Pensamiento Latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús, miembro del Consejo de Redacción de la revista Hechos e Ideas, una de las grandes revistas de nuestro país, con una gran historia además, y presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. Humberto, muy buenos medios días. Julián de Sousa, Verónica Estea, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Julián. Bien. Un gusto estar con ustedes. Nuevamente, gracias Humberto siempre por atendernos. Primera pregunta, y antes de meternos en la cuestión del Papa y su viaje a Irak, ¿por qué cree usted que esto no se ha visto reflejado en los medios de comunicación de nuestro país? Bueno, creo que los medios de comunicación reflejan una visión del mundo que corresponde a la geopolítica de los grandes estados y las grandes corporaciones globales, que por supuesto no prestan atención a estos procesos que en realidad tienen como sujeto a los pueblos y a Francisco, que se ha convertido en su líder espiritual. Entonces, naturalmente estos acontecimientos pasan desapercibidos para esa gran prensa, pero están transformando lentamente la situación del mundo. Sí, sin ninguna duda, ya desde su intervención en Siria, ¿no? En su momento. Le hago una pregunta simple, sencilla, para desarrollarla y profundizarla, que así nomás es: ¿a qué fue Francisco, el Papa Francisco, a Irak? Creo que tuvo varios objetivos. El primero es ir como mensajero de paz y esperanza en una nación devastada, llena de conflictos internos y que no encuentra su camino, producto de esa invasión nefasta que hizo Estados Unidos con pretexto de encontrar armas químicas, pero en realidad con el único objetivo de adueñarse de los pozos petrolíferos iraquíes. Que yo me acuerdo como si fuera hoy el día que Condoleezza Rice dijo en Naciones Unidas, la secretaria de Estado de Bush, dijo en Naciones Unidas, bueno, y sí, la verdad, Irak no tenía armas químicas y nosotros lo sabíamos, fuimos por otra cosa. Y no pasó nada. Y no pasó nada, no, exacto. Increíble, en una asamblea de Naciones Unidas con un desparpajo de locos, ¿no? Hay una cuestión en Francisco, corríjame usted, Humberto, si me equivoco, que tiene que ver con el diálogo interreligioso, que está muy marcada, ¿no? Sí, tal cual. Francisco, con este viaje, precisamente, culminó su vinculación con el mundo musulmán, esta vez con los chiitas. Francisco ya había entablado una alianza profunda con la corriente mayoritaria dentro de la religión islámica, que son los sunitas, que representan el 85% de los musulmanes del mundo, pero le restaba el diálogo con los chiitas, que son el resto de los musulmanes, y esto lo hizo precisamente en el viaje a Irak. De alguna manera con esto ha reunido a todas las religiones del mundo, las grandes y las pequeñas, en torno al proyecto de Laudato Si, al proyecto de una nueva sociedad humana que conviva en armonía con la naturaleza. Podríamos decir que finalmente todos somos hijos de Abraham. Todos somos hijos de Abraham, o somos hijos de otras visiones del Dios, porque, por ejemplo, en el siglo de la Amazonía se produjo el encuentro de la teología cristiana con la teología de 300 culturas y civilizaciones originarias del Amazonas. Que ahí ha dado un sincretismo maravilloso, además. Tal cual, tal cual. Y esto es lo que se está produciendo, una influencia recíproca en un humanismo religioso creciente en todo el mundo que está inspirando y orientando a los pueblos. ¿Podríamos hablar de Francisco como un líder de características globales que además ha sabido entablar un diálogo como corresponde con las principales potencias del mundo, y incluso, bueno, ahora con la asunción de Biden en Estados Unidos, ahí hay un diálogo más fructífero, ¿no? Pero que se ha reunido con gran parte de los líderes de este mundo. Sí, yo creo que hay que mirarlo en las dos facetas. Por un lado, la iglesia, las iglesias, porque ahora podemos decir que Francisco ha reunido en torno suyo y en interacción a los judíos, los musulmanes, los budistas, los confucianistas, los hinduistas,
todos los cristianos no católicos, y entonces de alguna manera esa iglesia o esas iglesias en conjunto se expresan tanto en el mundo que está en agonía, en este mundo del paradigma tecnocrático y de los grandes estados y las grandes corporaciones que están desarrollando una política que solo puede concluir con el fin de la vida sobre la tierra, pero simultáneamente está en diálogo con los pueblos, con todos los pueblos del mundo que están construyendo una nueva sociedad humana y mantiene un diálogo persistente con los pueblos de todas las culturas. Allí donde vaya, aunque el cristianismo sea absolutamente minoritario, dialoga con las multitudes, como ocurrió, por ejemplo, cuando fui a Corea, que reunió una multitud de 2 millones de coreanos y dialogaba con ellos. La multitud le contestaba. Esto es un proceso realmente asombroso, ¿no? Pero al mismo tiempo, como usted señalaba, Francisco dialoga con los líderes del mundo que muere, porque procura persuadirlos de que tomen otro camino, de que abandonen las políticas que están desarrollando en el ámbito económico, político, social, etcétera, que tanto daño están provocando a la humanidad y a la naturaleza. Diálogo y persuasión, me hace acordar a alguien que fuera 3 veces presidente de nuestro país. Yo voy a hacer una aclaración personal. Yo en lo estrictamente personal no tengo nada que ver con la grieta. Digo, para mí la política es construir puentes, no estallarlos. Y curiosamente pontíficex significa constructor de puentes. Y puentes, exactamente, es constructor de puentes, pontífice. Nosotros decimos pontíficex, es constructor de puentes. ¿Ese es el rol que está llevando adelante Francisco Podetti? Sí, tal cual. Yo creo que voy a comentar un poco esta último comentario que vinculó a Perón con Francisco. Francisco es un papa latinoamericano. Como tal hereda 500 años de tradición de diálogo entre la teología cristiana y las teologías de nuestras grandes civilizaciones y culturas americanas y las teologías africanas que fueron traídas esclavas a América. El peronismo no es sino también un fruto de esto. La idea del pueblo como sujeto de la historia, la idea de comunidad organizada, la idea que la economía debe estar sujeta a la política, que la sociedad solo puede considerarse tal cuando le confiere a todos iguales derechos y oportunidades, que expresó el peronismo, las expresa el pensamiento latinoamericano desde hace 500 años. Y en esta expresión ha sido siempre en diálogo con el cristianismo, con lo cual Francisco, por un lado, es la universalización del pensamiento cristiano, pero también la universalización del pensamiento latinoamericano. Y esto es lo que le presentan estas dos facetas tan ricas de puente entre todas las grietas, en el mundo que muere y en el mundo que nace. Humberto, para finalizar, ¿hay algo que yo no le haya preguntado o algo más que usted quiera agregar? No, creo que por ahí el gran significado del viaje a Irak, ¿no? Es esta contradicción. El mundo que muere le imploraba, le pedía, lo amenazaba a Francisco para que no viajara a Irak. Todo el mundo decía que era un viaje peligrosísimo por la pandemia y por la violencia latente que había en Irak. El mundo que nace, por el contrario, lo invitaba con los brazos abiertos a acercarse y llevar su mensaje de paz. Y este escenario fue el que ocurrió. Es decir, esto muestra que realmente la historia se está construyendo desde las periferias y que, como dice Francisco, hoy el centro es la periferia, o la periferia es el centro. Perfecto. Podetti, un placer conversar con usted. Le mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo fuerte también para ustedes. Hasta pronto. Hablábamos con Humberto Podetti, quien es profesor de Cristianismo y Pensamiento Latinoamericano en la Universidad Nacional de Lanús, miembro del Consejo de Redacción de la revista Hechos e Ideas. Me olvidé de preguntarle por la revista. Y golpea la mesa el pibe.